Gracias, Diana, por la bonita alabanza. Hemos llegado en la parte más especial de nuestro programa, así que el mensaje de esta mañana va a ser presentado por nuestro hermano Hugo. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado para todos. Voy a tratar de no ponerme nervioso con el tiempo. Espero que sean misericordiosos conmigo esta mañana. ¿Okay? Bienaventurados los misericordiosos, dice la Biblia. Amén. Es bonito estar nuevamente en la casa de Dios. Es bonito poderle ver la cara a muchos, que ya ahora podemos andar, algunos con máscara, otros sin máscara, pero es una bendición. Así que, qué bonito es tener la esperanza que tenemos, ¿no? La esperanza de un maravilloso Dios que ha dado por nosotros mucho, que nos ha rescatado y que está dispuesto a darnos un mundo mejor. Pero esta esperanza se alimenta de sus promesas, se alimenta de todo lo que Dios tiene para nosotros y que lo tenemos prometido en la Biblia. Así que todos somos bienaventurados porque estamos aquí hoy. Pero esta bendita esperanza que tenemos, dice Pablo, para unos es una locura, para otros es tropezadero. Y dice, es que esta locura, sinceramente les digo, nosotros, hermanos, todavía seguimos creyendo, y gloria a Dios porque lo creemos, que Dios creó al mundo en 7 días. Seguimos creyendo que un carpintero Galileo murió en una cruz por cada uno de nosotros para perdonar nuestros pecados. Seguimos creyendo eso. Para algunos es locura. Pero dice Pablo también en 2 Corintios capítulo 5, que si estamos locos es para Cristo. Y si estamos sobrios es para nosotros, es para todos nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Y saben, esta locura que tenemos, yo no sé ustedes, pero yo no me quiero curar. Yo quiero aprender a cada día estar más loco por Jesús, amarlo cada día más y crecer más en su gloria y en su reino. Amén. Así que esta mañana vamos a hablar de algo que es importante. Decirles desde un principio que este tema no lo podré terminar. Tiene segunda parte. Cuando yo tenga la oportunidad de volver a predicar acá, presentaré la segunda parte. Pero esta vez vamos a empezar así porque no lo pude meter todo en uno solo. Pero seguramente que Dios tendrá algo para cada uno de nosotros y que sea para bendición de nuestras vidas y sobre todo para conocer mejor a nuestro Dios. Oramos. Nuestro Padre Celestial, pedimos, Señor, tu bendición y que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de nuestras vidas y de nuestros pensamientos en este momento. Dame, Señor, la claridad para poder expresar lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Ok. Jesús dijo, bienaventurados, en las bienaventuranzas de Mateo 5, ahí están las bienaventuranzas, que son el principio del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte son los principios que Dios da para vivir en su reino, para vivir en el reino de los cielos. Eso es lo que Jesús nos presenta y sus enseñanzas. Jesús estando frente a Pilato, antes de ser crucificado, estando frente a Pilato, le dijo, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿tú eres rey? Él le dijo, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo, y es cuando Jesús pronuncia las palabras que están en ese versículo. ¿Por qué? Porque el reino de este mundo es muy diferente al reino de los cielos. El reino de los cielos no se parece a los reinos que nosotros estamos acostumbrados a ver en este mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque entonces dice Jesús en el San Mateo, entonces Jesús llamándole dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ella autoridad. Ese es el tipo de reino del cual nosotros estamos acostumbrados a ver, donde los que tienen poder ejercen autoridad sobre los que no tienen, donde el que tiene más oprime muchas veces al que no tiene, el que siente que tiene más capacidad muchas veces se burla del que no tiene. Pero el reino de Dios, dijo Jesús diciéndole a sus discípulos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ese es el reino de los cielos.
muy diferente a los reinos que nosotros estamos acostumbrados a ver. En el reino de los cielos no hay grandes, no hay pequeños. En el reino de los cielos todos somos iguales. Creación de Dios y hechos a la imagen de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que la Biblia nos presenta. Eso es lo que nosotros podemos ver en las Escrituras. Por eso, yo pregunto, ¿alguien quisiera vivir en el reino de los cielos? Amén. ¿Verdad que todos? Sería muy bonito, ¿verdad? Amén. Esa es la esperanza que nos alimenta. Las promesas que Dios nos ha dejado en la Escritura es eso, el reino de los cielos, un lugar diferente, un lugar al que no estamos acostumbrados. Pero el detalle es que nos podemos aprender a acostumbrar aquí. ¿Ustedes saben que se puede vivir en el reino de los cielos aquí? Amén. Sí se puede, pero eso será la segunda parte, ¿ok? Para cuando me toque volver a predicar. Así que el reino de los cielos. San Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús llegó a este mundo, comenzó su ministerio, y el primer sermón, las primeras palabras que él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acercó. ¿Por qué se acercó el reino de los cielos? Porque Cristo descendió desde lo alto, vino desde allá lejos para venir a contarnos y a decirnos y a enseñarnos lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Preguntado por los fariseos en San Lucas capítulo 17, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando Cristo vino y se puso en medio de ellos, les dijo: el reino de los cielos, el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, ¿quién es el reino de los cielos? ¿Quién es el reino de Dios? Jesús, lo que Él nos vino a enseñar y lo que Él nos dejó manifestado en su palabra para que nosotros podamos creer. Ahora, tenemos que entender que las personas en el tiempo de Jesús no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Ellos solo tenían los 37 libros del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había escrito. Ellos entendían que las Escrituras eran las que tenían vida eterna, las que les daban vida eterna. Pero esos 37 libros que tenían ellos hablaban, y cuando en Timoteo Pablo dice que la Escritura fue hecha para enseñar, para redarguir, se está refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito o no había sido puesto en la Biblia. Ahora, ¿cómo es el reino de los cielos? Jesús dice: es semejante a un tesoro escondido en un campo. Eso dijo Jesús, que era el reino de los cielos. Es como un tesoro escondido, el cual una persona encuentra y entonces compra el terreno donde lo encontró, y entonces ese es lo que Jesús dice que es el reino de los cielos. Pero también dijo que era semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró. También dijo que es semejante a una red. El reino de los cielos es semejante a una red que recoge de todo tipo de peces. Pero también dijo que era semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, las 10 se duermen. Pero también dijo Jesús que el reino de los cielos es como las 10 vírgenes. También dijo que era semejante a un hombre que se va lejos y entrega talentos. También dijo que era semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. También dijo Jesús que era semejante a un hombre que sembró buena semilla, y que cuando los hombres dormían, el enemigo sembró mala semilla. Pero Jesús dijo que era semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero también dijo que era semejante a un padre de familia que sale a contratar obreros, en la parábola de los obreros de la viña. Pero también dijo que era semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y Jesús contó muchas parábolas, muchas historias, muchas cosas donde Él decía: el reino de los cielos es semejante a, o el reino de los cielos es como esto, como lo otro. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Jesús con todas estas enseñanzas, con todas estas parábolas? Jesús, recordémonos que Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado y estaba entre nosotros.
El reino de los cielos, Jesús toma estos ejemplos y lo que nos quiere enseñar, cómo nos quiere enseñar a nosotros, personas que toda la vida hemos estado presos en este planeta lleno de pecado llamado tierra, cómo es el reino de los cielos. Y utiliza muchos ejemplos para usarlas como ilustración para que nuestra mente pueda captar lo que es el reino de los cielos. Jesús tratando de explicarnos a los seres humanos cómo es el reino de los cielos y que nosotros podamos captar lo que Él quiere decir acerca de lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos ha de ser un lugar muy bonito para vivir. ¿Creen ustedes? Amén. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que si nos dijeran que mañana nos vamos por allá, ¿cómo hacemos? Nos vamos. Nos vamos, gloria a Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es esa esperanza que nosotros tenemos. Por eso les digo, esta esperanza que nosotros tenemos, para algunos es una locura. Algunos no la creen, algunos piensan que estamos locos. Pero de esta locura no necesitamos curarnos, necesitamos seguir creyendo, seguir confiando, seguir aferrándonos a estas promesas, porque hay un mundo mejor más allá. A pesar de las circunstancias que vemos, que las circunstancias son impredecibles, uno nunca sabe lo que le puede pasar, uno nunca sabe lo que viene, mas sin embargo, lo que sí tenemos la seguridad es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los principios del reino que encontramos en el Sermón del Monte. ¿Saben que el Sermón del Monte es el lugar donde Jesús pone los principios del reino de los cielos? Que todos los que queramos habitar en el reino de los cielos, tú quieres saber cuáles son los principios que necesitamos para vivir en el reino de los cielos, lea Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. En esos 3 capítulos Jesús manifiesta lo que nosotros como seres humanos necesitamos cambiar, porque Jesús vino en ese lugar donde Jesús dice, oíste que se dijo así, mas yo os digo una cosa diferente. Dice, escuchaste que fue dicho no matarás. Jesús dijo, yo te digo que si te enojas, ya mataste. Y es en ese lugar donde está. Pero hay cosas que tenemos que tomar del Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte, ahí se fundamentan los principios del reino de los cielos. Y esos son dependencia. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que no tenemos nada que dar, los que estamos débiles, que no tenemos nada, los que necesitamos todo de nuestro Dios para poder seguir adelante. Bienaventurados, dijo Jesús, los que dependen de mí, los que son débiles. Entrega. Jesús dice que nosotros somos bienaventurados cuando nos entregamos a Él. Y dice aquí, voy a leer las bienaventuranzas para que vayamos en línea. Dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Otro es la humildad, la justicia, la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, dice en Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los de limpio corazón, los que buscan santidad y cada día estar más cercano a nuestro Dios para que Él pueda purificar nuestras vidas. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, que ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que son perseguidos, los que son ultrajados, los que son lastimados, los que en este mundo nos pasa de todo, pero aún así estamos dispuestos a ofrecer el perdón. Bienaventurados, dice Jesús, felices los que viven de esa manera. Esos son los principios que podemos encontrar ahí. Seguramente hay muchos más que podemos encontrar, porque en ese lugar Jesús habla acerca de la ira, acerca del divorcio, acerca de muchas cosas que podemos encontrar ahí en el Sermón del Monte. Yo les decía que cuando Cristo vino, las personas que vivían en los tiempos de Jesús tenían la Biblia, tenían las Escrituras. Existían los escribas, existían los fariseos, existían los saduceos, diferentes denominaciones que cada quien miraba las Escrituras a su manera.
Los escribas eran los personas que se encargaban de hacer las anotaciones, de escribir todo lo que pasaba con los reyes y todos los eventos. Ellos eran los escribas. Pero la Biblia a nosotros nos presenta que dice que en San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo ya existía en la fundación del mundo, en la creación del mundo. Amén. Y las personas de los tiempos de Jesús tenían las Escrituras, tenían la Biblia, tenían 37 libros que les hablaban de lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Pero en vez de ellos sentir la necesidad de poder proclamar las bendiciones que Dios había dado para con ellos se empezaron a sentir orgullosos de ser el pueblo elegido, de ser las personas que tenían las tablas de la ley, de ser los que tenían el santuario, de ser los que tenían muchas cosas que Dios les había otorgado para que con todo lo que Dios les había otorgado ellos pudieran presentar el mensaje de salvación al mundo. Y este trimestre hemos estado hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto y de todo eso, y hemos podido ver cómo ellos, en vez de tomar las cosas por el lado correcto, muchas veces se equivocaron y tuvo Dios que intervenir, y por eso Dios hacía un nuevo pacto, como dice, que ese nuevo pacto, no estudiamos la lección, hoy no la repasamos aquí, pero el nuevo pacto es nuevo para nosotros es nuevo, pero para Dios no es nuevo, para nosotros es nuevo, porque nosotros vemos un mejor pacto. Y eso es lo que tenía las Escrituras, que ellos les mencionaban muchas cosas, donde Dios les hablaba de que tenían que perdonar. En el Nuevo Testamento están los mandamientos, y está el resumen de los mandamientos, donde dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estaban los mandamientos. Sin embargo, las personas que en el tiempo de Jesús habían tomado lo que no necesitaban. Y miren, uno de los textos para mí más mal interpretados de la Biblia es San Juan capítulo 5, verso 39. Dice en el verso 38: ni tenéis su palabra morando en vosotros. Esto Jesús se lo está diciendo a los fariseos. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Quién era la palabra? La palabra es Jesús. Dice que en el principio el Verbo estaba con Dios. El Verbo es la palabra. La palabra estaba con Dios. Y le dice Jesús a los fariseos: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que Él envió, vosotros no creéis. Y les dice Jesús: ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Pero en ellas, en el papel, en este papel que tiene letras, no está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de la palabra viva llamada Jesucristo, a las cuales usted la puede encontrar aquí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Así como Juan el Bautista no era el Mesías, él dijo: yo no soy el Mesías. La Biblia, Juan el Bautista solo dice: yo solo doy testimonio del Mesías. La Biblia da testimonio. Este libro, que Biblia significa biblioteca, o sea, colección de libros que hablan de la palabra viva. Porque cuando Jesús vino, dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy eso, yo soy todo eso, yo soy el que soy, dijo Jesús. Pero los personajes en el tiempo de Jesús, ellos pensaban que en el papel estaba la letra, estaba la vida eterna. Y por eso Jesús les dice: ustedes piensan que en las Escrituras está la vida eterna, pero la vida eterna está en conocerme a mí.
en lo que este libro habla, el mensaje que este libro trae es el testimonio de la persona vida, porque la vida no es algo, la verdad no es algo, es alguien, y se llama Jesucristo. Y mire lo que dice más adelante en ese texto, en el verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Nosotros toda la vida hemos presentado el texto de escudriñar las escrituras porque ahí no encontramos vida eterna. No, Jesús no está diciendo eso en ese texto. Jesús les está diciendo que no nos equivoquemos, que la vida eterna la encontramos en Jesús. ¿Por qué? Porque aunque tengamos los 37 libros que ellos tenían y ahora los 27 que nosotros tenemos, que ahora son 66, si nosotros tenemos el papel, pero no tenemos a lo que representa el papel, no tenemos nada. Dice Jesús, si no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, gloria de los hombres no recibo, dijo Jesús. Mas yo os conozco, mira este texto, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Los fariseos se conocían la Biblia mejor que nosotros. Y Jesús les dice, yo los conozco que en ustedes no está el amor de Dios. Y nosotros podemos tener los 66 libros de la Biblia, pero si el amor de Dios no está en nosotros, los 66 libros de la Biblia nos sobran. Perdón. Eso es lo que Jesús dice. Eso es lo que Jesús dice en ese texto. Voy a ir terminando, estoy tratando de acortar y ir un poco rápido. Este personaje, Leo Tolstoy, es un personaje de la aristocracia rusa que nació en el año 1828 y murió en el año 1910. ¿Alguien ha escuchado de Leo Tolstoy? Leo Tolstoy fue un conde y fue un escritor. Leo Tolstoy fue un conde en la familia rusa, de una de las familias más poderosas de Rusia en aquellos tiempos, un hombre con siervos, un hombre con muchos empleados, con muchos trabajadores. Él era Leo Tolstoy. A la edad de 8 años pierde a su madre y queda sin mamá, y a la edad de 11 años pierde a su padre y queda totalmente solo y comienza a ir a vivir con sus tíos, a pesar de que era una persona de mucho dinero, porque era un conde, era de la aristocracia. Entonces Leo Tolstoy comienza a escribir cosas, se hace escritor, y una de sus libros más conocidos, a mí me llegó, voy a empezar a leer ese libro que se llama Guerra y Paz, porque dicen que es muy bueno, me han dado muchas recomendaciones de él. Guerra y Paz es un libro donde él manifiesta muchas cosas y dice que este es uno de sus libros más conocidos. También tiene otra que es una especie de novela que se llama Ana Karenina. Este hombre que era de mucho dinero comenzó a vivir su vida después de que sus padres murieron de la manera que él podía. Dice que dejó la universidad y hizo muchas cosas que no debió haber hecho, pero sin embargo se encontró un día con el Sermón del Monte de Jesús. Dice que una vez se encontró con el Sermón del Monte, donde Jesús enseña los principios del reino de los cielos, y quedó tan marcado por el Sermón del Monte que comenzó a vivir su vida y comenzó a poner su vida de acuerdo con las enseñanzas del Sermón del Monte. Empezó a vivir la vida de la manera que, inspirado por Jesús, le decía, que dice que le encantó tanto su manera, la manera en que Jesús decía que si te pegan en una mejilla pon la otra, que teníamos que amar al prójimo, que teníamos que orar por nuestros enemigos. Dice que quedó tan marcado que decidió aprender a vivir y a poner su vida en concordancia con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Este hombre dice que después de que comenzó a ver esos cambios en su vida, dice que ya no solamente tenía siervos y tenía empleados, sino que les comenzó a regalar casas, a repartir su fortuna,
comenzó a ir incluso a trabajar con sus empleados las mismas jornadas de que ellos trabajaban. Un hombre que tuvo una conversión, sinceramente, que les recomiendo que busquen la historia de él, está muy buena. Dice que fue un hombre que comenzó a hacer muchas cosas inspirado en lo que Jesús decía. Un hombre que comenzó a vivir bajo los principios del reino, y en el año 1900, aproximadamente 10 años antes de que él muriera, dice que escribió un libro a la sociedad hindú. En ese libro él decía, porque en ese tiempo era cuando los hindúes estaban siendo oprimidos por el Imperio Británico. Y él escribe una carta no específicamente a alguien, sino a la sociedad del país, donde decía que si las personas de la India comenzaban a vivir los principios de Jesús, los principios de la no violencia, los principios de la paz, los principios del no a la guerra, ellos podrían ser liberados mucho más antes de la opresión británica. Ese libro lo envió Leo Tolstoy, y que Leo Tolstoy también fue una persona nominada al Premio Nobel de la Paz varias veces. ¿Por qué? Porque él fue prácticamente el fundador, o siguiendo las enseñanzas de Jesús, es uno de los principales personajes conocidos como los más pacifistas del mundo. Las personas que promovieron el reino de la no violencia. El reino de la no violencia. Cuando esta persona dice que escribe la carta a un artículo que dice carta a un hindú, hay otro personaje que se encuentra con esa carta, que la comienza a leer y que comienza a ver lo que Leo Tolstoy había vivido y su transformación y su vida. Entonces, esa carta el personaje que la encuentra es un abogado de la India que tenía también el deseo, y esa persona es la persona que nosotros conocemos como Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi es el personaje al que se le llama el padre de la no violencia. Cuando Mahatma Gandhi encuentra esa carta, dice que empezaron a compartir información, a compartir cartas. En ese tiempo era por cartas. Y dice que Mahatma Gandhi se impresionó tanto por las enseñanzas que Leo Tolstoy le estaba enseñando, que también decidió hacer lo mismo, aferrarse al sistema de la no violencia, a vivir los principios del reino. Y cuando Mahatma Gandhi está siguiendo al Tolstoy, Tolstoy le está presentando a Jesús, porque al final el inspirador de estos dos personajes se llama Jesucristo, un muchacho de Galilea que vino a este mundo para poner de rodillas al imperio romano o al imperio del pecado con la no violencia, con el decir que si te pegan en una mejilla pon la otra. Y Mahatma Gandhi, el padre de la no violencia, dice que comenzó a hacer, cuando él conoció toda la historia de Mahatma Gandhi y toda la información, dice que él leyó la carta y dice que Mahatma Gandhi en Sudáfrica, donde él vivía, comenzó a poner las granjas Tolstoy en nombre del personaje que lo había inspirado. Las granjas Tolstoy eran un lugar donde se vivía diferente. Dice que al oprimido se le daba, al que necesitaba se le daba. No se le exigía lo mismo a todos, porque no todos podían dar lo mismo. Era un lugar donde se vivía en la paz, donde no había violencia, donde nadie levantaba la mano con el otro. Eran granjas, lugares de mucha paz y de no violencia. Cuando llegó a la India, después él se va a la India, Mahatma Gandhi se va a la India y con el mensaje de la no violencia pone de rodillas al imperio británico y el pueblo de la India es liberado. Con la no violencia, sin levantar un arma. Dice que hace un poco más de tiempo más acá, otro personaje encuentra las enseñanzas de Leo Tolstoy. Martin Luther King Jr. Este sí lo conocen, ¿verdad? Es más conocido. Martin Luther King Jr., cuando la opresión estaba aquí en este país contra los personajes de la raza negra, él encuentra los escritos de Tolstoy
y comienza a hacer lo mismo. Y qué casualidad que los principales personajes de la no violencia murieron asesinados. Martin Luther King, asesinado aquí en Memphis, creo que fue, Memphis, Tennessee. Cuando estaba en un hotel, alguien entró y le dispararon en el balcón. Mahatma Gandhi no lo mató un británico, no lo mató uno del Islam. A Mahatma Gandhi lo mató uno de los suyos, lo mató un hindú. Los que promovían la no violencia murieron a violencia. Porque esos son los reinos que nosotros conocemos. Esos son los reinos en los que estamos acostumbrados a vivir. Jesús, el inspirador de este movimiento de la paz, de la no violencia, también fue asesinado. Y no por el enemigo, sino por los suyos. Personajes que fueron marcados por el mensaje de Jesús, el mensaje de la no violencia. Y nosotros podemos decir hoy aquí, oye, pero nosotros no tenemos problemas con nadie, no somos violentos con nadie, nosotros no peleamos con nadie, no tenemos guerra con nadie. Tal vez guerras de las que nosotros estamos entendiendo que son, tal vez no tenemos guerras. Pero muchas veces nosotros tenemos guerras interiores en nosotros. Guerras que no nos permiten vivir en paz. O guerras con otras personas, guerras emocionales. Guerras que tal vez no entendemos que son guerras, pero al final son guerras. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a vivir en el reino de la paz, en el reino de la no violencia, en el reino donde Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estos personajes, Martin Luther King y Mahatma Gandhi, fueron inspirados por Leo Tolstoy, el personaje que a su vez fue inspirado por Jesucristo, al mensaje de la no violencia, y pusieron el mundo de rodillas en su momento. Un escriba se le presenta a Jesús en Mateo capítulo 22, 35 al 40, dice, y uno de ellos, intérprete de la ley. ¿Quién es un intérprete de la ley? Es el que interpretaba las escrituras, el que decía así es y así se debe hacer y así no. El personaje que tenía los 37 libros de la Biblia, ese era un intérprete de la ley, el que conocía la ley, el que sabía lo que era la ley. Y le se para frente a Jesús y le dice, para tentarlo, para hacerlo caer, le dice, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Nosotros podemos tener los 66 libros de la Biblia y saberlos de memoria, pero si no encontramos a Jesús en esos libros, no nos vale de nada leer la Biblia. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Y eso es lo que la Biblia nos representa, al personaje que es la vida. Jesús dijo, el que tiene la vida, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Si usted tiene a Jesús en su corazón, usted tiene la vida eterna. No la tendrá cuando Cristo venga. Usted tiene la vida hoy. Porque cuando Pablo dice en el libro de Efesios que Dios en Cristo nos sentó en lugares celestiales, habla de pasado. Lo sentó en lugares celestiales. Usted en Cristo no está sentado en esta iglesia, está sentado en el reino de los cielos. En Cristo. Ahora, si usted no está en Cristo, o yo no estoy en Cristo, estamos aquí, viviendo en un mundo de tinieblas, en un mundo donde no hay luz, donde por ratos hay luz, donde por ratos no hay luz. Porque Jesús dice, Juan dice en la primera carta de Juan, que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Y dice, este es el primero de los mandamientos, y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pablo lo entendió. Pablo dijo, porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si amamos a nuestro prójimo, no le robamos, no hablamos testimonio en contra de él, no le mentimos, honramos a nuestros padres y a nuestras madres, no sentimos envidia. ¿Por qué? Porque lo amamos igual que a nosotros. Y si amamos a nuestro Dios, hacemos lo mismo. Porque toda la ley se resume en una sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No seremos violentos con nuestro prójimo. Lo amaremos como nos amamos nosotros. Porque no solamente hay violencia con espadas, hay violencia verbal, hay violencia emocional, hay violencia de muchos estilos. Y Jesús nos invita a vivir en el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de la no violencia. Es el reino de la paz. Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, a mí nadie me estaría atacando. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos nadie ataca a nadie. Ustedes han visto que, creo que en el Apocalipsis, donde dice que hubo una gran guerra en el cielo, ¿sí? En el Apocalipsis. Pero ustedes han puesto a pensar que hubo guerra en el cielo, pero no hubieron muertos. Porque era una guerra de ideas, una guerra de pensamientos, una idea de quién tenía más la razón. Porque la Biblia no menciona que hubieran muertos. Y nosotros somos los llamados a presentar al mundo el Dios del amor. El Dios que con el solo hecho de amar pondrá de rodillas al mundo. Porque sin levantar una sola mano en contra de alguien para defenderse, fue capaz de transformar el mundo y de transformar la historia. El hombre que decidió amar a sus enemigos aun cuando lo estaban clavando. Ese es Jesús y ese es al que seguimos. Porque las Escrituras nos hablan de él. Este libro es la verdad relativa. Los 66 libros de este libro son la verdad relativa que nos hablan de la palabra viva que es Jesús. Y eso Jesús nos lo enseña. Voy a terminar con este personaje. Mohammed B. Sikh. Tiene un nombre como musulmán, ¿no? ¿Alguien lo conoce? Mohammed B. Sikh. Es él. Un refugiado libio residente en Estados Unidos hoy en día. Él está vivo. Refugiado libio residente en Estados Unidos. Un hombre que perdió a su esposa, un hombre que es viudo. Y este hombre, que aunque tiene un nombre que parece musulmán, o no sé si es musulmán, dedica su vida a adoptar niños con enfermedades terminales. Dice que este hombre ha adoptado a 80 niños con enfermedades terminales. Niños que ya nadie los quiere. Niños que nacen porque sus padres tenían problemas con drogas y nacieron con enfermedades terminales. Algunos niños mueren rápido que él los adopta. Pero hay otros que están vivos y que morirán dentro de 10 años, no sé, pero están condenados a muerte. Y este hombre los cuida. Él quedó viudo y no solamente eso. Hace poco también fue diagnosticado, él mismo fue diagnosticado con cáncer en el colon. Y aún así sigue cuidando a estos niños. Este hombre, que es refugiado libio aquí en Estados Unidos, ama a sus prójimos. Y yo no sé cuál es el Dios que él tiene en la mente de él. Pero yo pregunto, yo
no sería capaz de levantar la Biblia enfrente de este personaje. Porque yo puedo decir que Dios nos ama. Yo puedo pararme aquí y decirles que Dios es increíblemente amor. Pero Él lo hace con hechos. Y no estoy diciendo que ahora todos tenemos que salir de aquí a adoptar niños enfermos. Pero hay muchas maneras de ver por nuestros prójimos, por nuestros hermanos. Y el reino de Dios es ese, donde todos somos iguales. En el reino de los cielos no hay un ángel que come más y otro que come menos. Los ángeles son iguales. Allá en el reino de los cielos no hay un ángel que duerme debajo de un puente y otro que duerme en un hotel 5 estrellas. En el reino de los cielos todos somos iguales. Y por eso Dios nos quiere llevar allá. Pero nosotros podemos comenzar a vivir el reino de los cielos hoy, aquí. El reino de la no violencia y el reino de la paz es el reino de los cielos. La próxima vez que yo predique vamos a hablar de cómo entramos en el reino de los cielos. ¿Cómo vamos a vivir en el reino de los cielos? Aquí. Y nuestra sociedad, nuestro mundo, si todos adoptáramos las enseñanzas de Jesús, que inspiró a Leo Tolstoy, y que Leo Tolstoy a la vez inspiró a Mahatma Gandhi y a Luther King, yo les aseguro que el mundo sería mejor. Pero lastimosamente, los reinos que nosotros conocemos son los reinos de la violencia. Los reinos donde si me pegan en una mejilla respondo. Estamos viviendo en lo que los libros del Antiguo Testamento decían: ojo por ojo, diente por diente. Jesús vino a cambiar eso. Y Jesús nos enseñó cómo vivir de la mejor manera. Bienaventurado, dijo Jesús, cuando te persiguen, cuando te maltratan, cuando te escupen, cuando se burlan de ti. Y a ese dice: si te pide tu capa, si te pide tu camisa, dale también tu capa. Si te dice que vayas con él una milla, ve dos. Ese es el reino de Jesús que Él quiere impartir entre nosotros y que nos quiere inspirar a todos a poder vivir en Él. Que Dios nos pueda bendecir y que podamos estar cada día más cerca de nuestro Dios, unidos como Dios quiere que estemos. Nos ponemos de pie y entonamos en un único canto. Unidos en verdad. Unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir, unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir. La gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos, sí, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar
Padre. Señor, en este momento pedimos tu bendición. Como seres humanos, Señor, muchas veces no conocemos otra manera de vivir que la manera que ya estamos acostumbrados a hacer. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a tener esa transformación que necesitamos para vivir en un mundo mejor y en una sociedad mejor. Amén. Donde podamos amarnos los unos a los otros, Señor, sin distinción de colores, sin distinción de color de piel, Señor, de raza, de definiciones que podamos tener, sino que a pesar de las diferencias, Señor, nos podamos amar como tú nos amaste. Danos, Señor, tu bendición y retíranos de este lugar con tu presencia en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a afrontar las decisiones que tenemos en la vida, hacerlas de una manera como lo hacías tú, teniendo siempre la seguridad, Señor, de que la paz es el reino de los cielos. Amén. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.